Antonella Acevedo Serrano, asistente de la Oficina de la Oficina de Control Interno de Apurímac. La recibimos con un caluroso aplauso. En primer lugar, tengan muy buenas noches, señores docentes de la universidad y público en general. Continuando con las exposiciones, vamos a ahora hablar respecto al actor civil y la reparación civil en el Código Procesal Penal del 2004. El actor civil es el sujeto procesal que dentro del proceso penal enfoca su rol principalmente en el ejercicio de la acción civil para demandar una reparación por los daños que se le causó con la conducta ilícita de aparente relevancia penal. Es el daño sufrido y la búsqueda de un resarcimiento lo que legitima al actor civil, o mejor dicho en este caso al agraviado, para constituirse en actor civil. Es así que el actor civil participa en el proceso penal realizando o materializando sus pretensiones de naturaleza estrictamente resarcitoria, manteniéndose al margen de los intereses punitivos de la sociedad, que en este caso son perseguidos por el Ministerio Público. La acción civil en el Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal, de vigencia del año 2004, ataca una vieja confusión vinculada a la idea de que la acción civil en el proceso penal deriva del delito, interpretación que conduce a un supuesto interés público de la sociedad en el pago de la reparación civil o en la reparación del daño que distorsiona seriamente su tratamiento procesal. Debe entenderse que la responsabilidad civil que se ventila en el proceso penal no es en puridad consecuencia del delito, sino que al igual que en cualquier responsabilidad civil en general es consecuencia del daño producido, que en este caso ha sido ocasionado por los actos ilícitos. Para distinguir la acción civil de la propia acción penal, tendríamos que referirnos a qué implica la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal, lo que se requiere analizar es que el hecho sea típico, antijurídico y culpable, en tanto que en la responsabilidad civil se requiere la existencia de un daño antijurídico, de una relación de causalidad entre el daño causado y la conducta realizada por el autor del mismo. Siguiente, por favor. Acción civil. Continuando con la acción civil en el Código Procesal Penal, esta ubica en su real dimensión la participación del Ministerio Público, como así lo expresa el artículo 11 del Código Procesal Penal. Actualmente, la acción civil en el Código Procesal Penal se encuentra regulada en el artículo 11, 12, 13 y 14 del Código Procesal Penal. Es así que el artículo 11 nos señala: el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. Este artículo permite distinguir claramente la actuación del Ministerio Público frente a la constitución de actor civil. ¿Qué sucedía antes? El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece como atribución del representante del Ministerio Público el también conseguir una reparación civil. Y precisamente por ello es que se entendía que además de buscar una sanción punitiva, el fiscal tenía que buscar la reparación del daño y a su vez lograr que el juez estableciera un monto de pago por la reparación civil. Sin embargo, ahora con el nuevo Código Procesal Penal se establece que solamente el fiscal actúa en caso que el actor civil, en caso que el agraviado o la persona perjudicada por el delito no se constituya en actor civil. Siguiente, por favor. El artículo 12 también nos señala, establece los límites, o mejor dicho, establece el ejercicio alternativo y la accesoriedad de la acción civil, señalando: el perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el orden jurisdiccional civil, pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional.
Además de este articulado, encontramos otros en el Código Procesal Penal que señalan que el actor civil puede constituirse en tal solamente durante la etapa de investigación preparatoria, e incluso si durante esta etapa de investigación preparatoria ya constituido en actor civil decide recurrir a la vía propiamente civil para obtener la reparación del daño causado, lo tiene que así poner de conocimiento al juez, pero también durante esta misma etapa, antes de que concluya la investigación preparatoria. Asimismo, el numeral 2 de este artículo nos dice: si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal la acción civil derivada del hecho punible, podrá ser ejercida ante el orden jurisdiccional civil. Y el numeral 3 nos indica: la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. El numeral 3, o la estipulación que se considera en el numeral 3, es de suma trascendencia e importancia respecto a la reparación civil, por cuanto esta nos permite distinguir algo que antes era confuso. Es decir, esto en cuanto a que, como les mencionaba, se consideraba al fiscal el titular no solamente de la acción penal, sino también que él debía buscar lograr que se reparara civilmente al agraviado por el delito. Siguiente, por favor. La concepción del ejercicio de la acción civil en el proceso penal permite entender que la condición de perjudicado y por tanto la capacidad que tiene para constituirse en actor civil no debe analizarse desde la perspectiva de la estructura del tipo delictivo, en tanto ella no tiene por qué condicionar la existencia o la inexistencia de un daño, mucho menos si se tiene en cuenta que hoy el Código Procesal Penal admite condenar al pago de una reparación civil aún en la sentencia absolutoria y en el auto de sobreseimiento. En realidad, debe partirse de la idea de que la responsabilidad que se exige en el proceso penal no deriva de la comisión de un hecho delictivo. El delito tiene como consecuencia una pena, el ilícito civil una consecuencia de esa naturaleza, es decir, la responsabilidad civil. No hay dos tipos de responsabilidad civil por el hecho de que una de ellas se genere de un ilícito civil sin repercusión penal y la otra sea de un hecho que a la vez pueda ser considerado como delito. La respuesta judicial a la acción civil nunca lo es de carácter penal, sino propiamente civil. En cuanto a la naturaleza de la acción civil en el proceso penal, existen tres tesis. La primera de ellas es la que nos dice que su naturaleza es de carácter público. ¿Y en qué se basan los autores que respaldan esta teoría? En la ubicación de la reparación civil. Dicen que como la reparación civil está contemplada en el Código Penal y asimismo regulada en el Código Procesal Penal, su naturaleza es eminentemente pública, en tanto que los que sostienen la teoría de que su naturaleza es eminentemente privada, de carácter privado, señalan que no se puede sustentar la naturaleza de la acción civil en el solo hecho de su ubicación formal. E incluso señalan que, aun cuando la reparación civil no se encontrara regulada en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, existiría por sí misma o continuaría siendo vigente porque se encuentra regulada en el Código Civil como responsabilidad extracontractual. También existe una tesis de naturaleza jurídica mixta. Esta nos indica nos dice que la naturaleza de la acción civil es tanto penal como propiamente civil, basándose en lo que establece el artículo 92 del Código Penal, que precisa que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. La responsabilidad civil nace porque el hecho produce el daño o porque implica un menoscabo patrimonial de la víctima. En consecuencia, lo que interesa o lo que debe interesar al actor civil es que exista un daño reparable, no que el hecho del que deriva sea un delito. ¿Qué persigue el agraviado o el que se considera agraviado frente a la comisión de un delito al constituirse en actor civil? Lo que debe buscar es la reparación del daño causado por el hecho cometido por su autor, mas no
busca en la sanción punitiva. Al respecto, además, el actor civil no cuenta con legitimación alguna para sostener aún indirectamente la acción penal, y menos si usted, sin ostentar interés civil, instala la continuación del proceso penal. Siguiente. La acción civil no es accesoria de la penal. Lo que existe es una acumulación de pretensiones cuyo fundamento radica en la economía procesal. Podríamos decir, si la acción civil es de naturaleza privada, ¿por qué se debe resolver durante el proceso penal? Bueno, esta acumulación, que es de carácter heterogéneo, lo que busca es un menor desgaste posible en la jurisdicción, para que se pueda reprimir el daño causado por el delito y reparar el daño privado ocasionado por el mismo hecho. De esta forma también satisfacer tanto la búsqueda, la respuesta punitiva, así como satisfacer la necesidad del agraviado que se ha constituido en actor civil sin obligarlo a que recurra a la vía civil para obtener esta reparación. Siguiente. El nuevo Código Procesal Penal regula el ejercicio de la acción civil en el proceso penal en la sección 2 del libro primero, en lo que respecta a las disposiciones generales. Siguiente. La naturaleza absolutamente privada de la acción civil acumulada al proceso penal se aprecia claramente en la regulación de los artículos 12, 13 y 14 del Código Procesal Penal. El artículo 12.1 otorga libertad al perjudicado por el delito para elegir entre el proceso penal o el orden jurisdiccional civil al ejercer su pretensión. Siguiente, por favor. La modificación más importante del Código Procesal Penal en el ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el artículo 12.3, donde se establece que la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Aquí algunos autores hacen una observación indicando que si bien se habla de la reparación civil, de la acción civil como una de naturaleza eminentemente privada, e incluso se menciona que aun cuando el hecho no constituya delito, el juez puede pronunciarse respecto a la reparación civil, mencionan en este articulado que sobre la acción civil derivada del hecho punible, ¿qué cuestionan ellos? El hecho de que la situación de que se considera el hecho como punible. Dicen ellos que no se debió haber establecido en este articulado la precisión de hecho punible, ya que como consecuencia de la sentencia nos están indicando si está fuera de carácter absolutorio o de sobreseimiento, igualmente procedería la emisión de una sentencia en cuanto al resarcimiento que deba procurarse para el actor civil. Eso sería todo. Muchísimas gracias.